Bueno, y continuando con la sesión, tenemos la sesión El Perú que queremos, todos lo hacemos. Me gustaría invitar al estrado a Carolina Trivelli, a Carlos Giren y a Carlos Lozada. Por favor, nuevamente, un caluroso aplauso. Por favor, Carlos Lozada va a estar a cargo de esta sesión. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, hola, buenos días. Lo haremos preparado. Están ya bastante animados, espero, después de esta maravillosa experiencia de escuchar a Alberto. Me acompañan Carlos y Carolina. Ustedes los conocen, no sé si hay un video para presentarlos. ¿No? Bueno, entonces yo les voy a contar un poquito. Carolina ha sido ministra durante el gobierno del presidente Toledo, ¿correcto? Alan García, perdón. Humala, no. Entonces, eso pasa porque no tengo papelito. Estas cosas modernas ya no se usa papelito. Durante el gobierno del presidente Humala, ella ha hecho una excelente tarea en el tema social. Ha sido responsable de tomar importantísimas decisiones, pero que hoy empezamos a darnos cuenta del valor que tiene el tomar decisiones y hacer que las cosas cambien para mejor. Gracias a ella existe hoy día el proyecto Caliwarma, que yo creo que todos ustedes lo deben conocer, y que tiene un gran efecto en la reducción y ojalá eliminación de la pobreza. Y Carlos Geren es el director gerente de la universidad, no me quiero equivocar. UTEC. Él ha sido durante años socio de Apoyo Consultoría, de empresa de consultoría importante, y en un momento decidió hacer un cambio radical en su vida e ir a trabajar por la educación, cosa que creo que todos se lo vamos a agradecer, y ya desde ahora debe haber muchos alumnos que se lo están agradeciendo. Los dejo con ellos tienen preparada una interesante exposición que va a incluir incluso participación de ustedes durante ella y el tiempo es para ellos. Vamos. ¿Tú arrancas con la primera historia? No, tú. Yo arranco con la primera. Carolina me ha dicho que yo arranque con la primera historia, lo cual atenta contra las leyes de la caballerosidad, porque las damas son primero. La primera historia en realidad está ligada a que uno siempre puede ver las cosas desde más de un punto de vista. Y estos anteojos hacen que uno pueda ver la misma historia desde dos lados. Alberto nos mencionaba su emoción cuando llegaba al aeropuerto, entonces esa va a ser mi historia. El aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto Jorge Chávez era un desastre. Era un lugar desordenado, sucio y corrupto, donde nadie quería realmente llegar. Cambió de administración, se invirtió y el aeropuerto Jorge Chávez comenzó a tener mangas, comenzó a tener ambientes nuevos, limpios, modernos, maletas a gran velocidad para los que llegaban a Lima y comenzó a ganar una serie de premios que lo convirtieron en uno de los mejores aeropuertos en términos de calidad en el mundo y uno de los mejores aeropuertos en América Latina. Inclusive nos comenzó a poner como el hub, es decir, el centro de Sudamérica, beneficiándonos de la posición de Lima. Pero esa historia también la puedo contar distinto. El aeropuerto Jorge Chávez está colapsado. En el aeropuerto Jorge Chávez no entra nadie más. Está tan colapsado que la FAP le ha tenido que prestar terrenos para poder cuadrar los aviones cuando llegan. ¿Y por qué? Porque hace 10 años venimos discutiendo dónde va a ser la ampliación. 10 años. 6 adendas. Todavía los terrenos para la ampliación no se los entregan al aeropuerto. No solo eso, sino vienen discutiendo sobre cómo va a quedar la pista. Y en algo que solo es superado por la pista de la Costa Verde, donde las carriles aparecen y desaparecen, Gambetta no saben dónde ponerla, entonces han decidido que van a hacerla subterránea y los aviones van a aterrizar encima. Y por eso no tenemos ampliación de aeropuerto. Y por eso Bogotá acaba de ser considerado por primera vez el hub de Sudamérica después de años de que Lima fuera considerado. El Perú lo podemos ver siempre como dos historias.
y va a depender de nosotros qué historia contemos. Una segunda historia para ir a un tema social con los mismos lentes que planteó Carlos. Programa exitoso, reciente programa social, Pensión 65. Teníamos un esquema pensionario donde la mayor parte de los peruanos no cotizó, no participa, el mundo de la informalidad y de la pobreza marcaban quienes podían tener una vejez digna. En este periodo gubernamental se implementa por primera vez un programa de pensiones no contributivas, es decir, gente que no cotizó va a recibir algún beneficio para tener una vejez digna. El programa es muy exitoso, tiene certificaciones ISO porque funciona muy bien, 500.000 adultos mayores que viven en pobreza extrema, en su mayoría que viven solos o con otro adulto mayor también en situación de pobreza extrema, en condiciones increíblemente vulnerables, hoy día son reconocidos por el Estado, reciben un dinero cada 2 meses, tienen acceso a un seguro de salud. Muchos de ellos nunca habían ido a ver a un médico en su vida. Incluso algunos no tenían DNI. Vivieron 65 años en este país y no fueron reconocidos como ciudadanos. Es un programa que hoy día además los contacta con su gobierno local, les permite hacer actividades productivas, ir a las escuelas, contarle historia a los niños de su comunidad, mantener vivas tradiciones, transmitir prácticas ancestrales y artesanales. Hoy día son miembros de la comunidad. El Estado los ha reconocido. Esa es una historia con el lente claro, con el lente auspicioso. Les puedo contar la misma historia diciéndoles que el Sistema Nacional de Salud no tiene geriatras que atiendan a estos adultos mayores. No hay las medicinas, ni los instrumentos, ni los especialistas cuando estos señores al fin pueden ir a ver a un médico. Estos señores reciben 250 soles cada 2 meses y con eso muchos de ellos por primera vez han podido acercarse a su municipio a pedir que les instalen electricidad porque tienen con qué pagar la cuenta. El municipio les ha dicho, vamos a prepararle el expediente, en muchos casos todavía estos adultos mayores siguen cocinando con leña, siguen viviendo en una vivienda precaria, siguen sin tener electricidad, incluso pudiendo pagarla. Son los dos lados del mismo programa, un programa exitoso, pero que nos abre también, nos ha hecho visible las demandas y las limitaciones que por otro lado tenemos. Y con estos dos lentes tenemos que ponernos a trabajar para asegurar que la vida de estos peruanos y peruanas que aportaron, que trabajaron durante 65 años, sea justa, sea digna y sea parte de una contribución al desarrollo del Perú. Y por eso tenemos que mirar con los dos lentes. Nosotros nos habíamos propuesto justamente jugar entre estos dos mundos, entre el mundo de las posibilidades y el mundo de los desafíos. Y de eso trata la presentación de hoy. Y parte de eso era queríamos saber qué opinaban. Lamentablemente la tecnología nos ha abandonado y tenemos que recurrir a las versiones más tipo la Revolución Francesa cuando la gente gritaba. Y queríamos saber qué oportunidades creían ustedes que era la más importante para el Perú. La única manera de que lo sepamos, el tiempo no será usado en nuestra contra por eso, ¿okay? Es que levanten la mano. Yo sé que eso es atenta contra su estilo de vida cibernético, pero siempre hay un plan B. Siempre hay una primera vez. Y siempre hay un plan B. Estos son los 5 temas y sencillamente la forma más rápida de hacerlo es levanten la mano cuando el tema que ustedes creen que es la oportunidad más grande para el Perú se da. Crecimiento sostenido de la economía. Contar las manos va a ser... Doctor Lozada, usted nos ayudará, tipo Sí, Jurado Nacional de Elecciones. A ver, yo cuento este de acá, ustedes cuentan... Reducción de la pobreza. Ese tiene más entusiasmo. Ese es. Bono demográfico. Y eso que son ustedes, ¿ah? Líder en nuevos sectores. Momento de cambio. Muy bien. Los dos últimos. Ya, los dos últimos, Listo. claramente. Arrancamos. Crecimiento sostenido. En los últimos 15 años la economía que más ha crecido en el Perú, en la América Latina ha sido la peruana. Nadie ha crecido como nosotros, nadie ha mantenido la tasa de crecimiento que hemos mantenido nosotros. Cuando China desaceleró y todo parecía enfriarse, el Perú siguió creciendo. Este año el Perú va a ser o la primera o la segunda economía que más va a crecer en América Latina, tal vez Bolivia crezca un poco más, y el próximo año deberíamos volver a ser nosotros. Reducción de la pobreza. En el año 2005
56% de los hogares peruanos vivían en situación de pobreza y más de 15% en situación de pobreza extrema. Pobreza extrema queriendo decir indigencia, no pudiendo ni siquiera alimentarse con lo mínimo para subsistir. En el 2015, menos de 22% de los hogares peruanos están en pobreza y 4% de los hogares se mantienen en pobreza extrema. Esto es fantástico. Es una de las tasas de reducción de pobreza más impresionantes de América Latina. Incluso, dados los cambios en nuestras economías, en algunos países de América Latina han comenzado a volver a crecer la pobreza y en el Perú sigue cayendo. Y aquellos que se encuentran aún por debajo de la línea de pobreza están cada vez más cerca de la línea. Esto nos da la esperanza de que realmente la pobreza en el Perú puede ser erradicada. El momento de mayor crecimiento del Perú debería venir en los próximos años por un tema absolutamente demográfico. Y es que nunca va a haber tantos trabajadores que no tengan que mantener a niños y ancianos. Y esa es la gracia del bono demográfico. Es justamente cuando toda la población joven de estas pirámides que siempre habíamos visto pasan al centro. Debería ocurrir en la siguiente década, y no solo eso, sino en el caso del Perú, debería ocurrir con un grupo mucho más educado, por lo tanto mucho más productivo, por lo tanto que pueda hacer un mayor esfuerzo. El resto de economías del mundo, sobre todo las del hemisferio norte, van a estar en ese momento con un ratio de entre trabajadores y personas que deben ser mantenidas por esos trabajadores mucho mayor, lo que los hace más lentas. El Perú debería mantener el crecimiento y superarlo durante los próximos años solo porque todos ustedes van a entrar masivamente al mercado. Nuevos sectores, Alberto lo mencionaba, turismo, agroindustria, nuevos desarrollos económicos y sociales, emprendimientos, en su mayoría liderados por nuevas generaciones, que tienen algunas características que nos dan mucha esperanza de grandes oportunidades para el Perú. Están en todo el Perú estos emprendimientos, la agroindustria, el turismo nos hace generar un proceso de crecimiento descentralizado, desconcentrado, pero además son sectores que tienen fuertes encadenamientos con sectores que hoy día no están siendo del todo dinámicos. Pequeña agricultura, la gastronomía conectada con nuestra pequeña agricultura es un potencial de generar no solamente un sector de liderazgo en el crecimiento, sino de encadenamiento a una cadena de valor que nos puede ayudar a lograr no solo crecimiento, sino inclusión y reducción de la desigualdad. Ustedes se entusiasmaron con el cambio. En realidad, nunca en la historia una generación, de repente desde la Revolución Industrial, ha tenido la oportunidad de ver un cambio como este. Lo que sí es cierto es que nunca en la historia dos generaciones fueron tan distintas. Ustedes y nosotros. La tecnología permite cambios absolutamente discretos, radicales, y salir de la curva de crecimiento clásica. Toda esta tecnología no se inventó para que nosotros les preguntáramos a ustedes cada media hora dónde están y si ya llegaron, sino en realidad se inventó para generar un cambio enorme. Cosas que ya nosotros estamos haciendo y que están pasando en el Perú. En el Perú hay 50.000 colegios. La mayoría de ellos son multigrado, es decir, personas de primer grado, tercer grado, quinto de media están juntas en el mismo salón con un solo profesor. Hoy día nosotros estamos dándoles contenidos en tablets a cada uno de los alumnos diferenciados, algo que ningún profesor puede hacer en simultáneo. En salud, hoy en día estamos conectando postas en los lugares más alejados del Perú con médicos de primer nivel de las principales ciudades para que las personas tengan segundas opiniones y podamos hacer en tiempo real los diagnósticos. La tecnología va a cambiar radicalmente el mundo, la forma como nosotros nos comportamos y nos da al Perú la oportunidad de dar un salto como nunca lo hemos hecho si tomamos la decisión de hacerlo. Y llegamos ahí a las oportunidades, pero también tenemos que enfrentar desafíos para que esas oportunidades puedan realizarse. Y enfrentar los desafíos nos exige ponernos las pilas y enfrentar la parte difícil de la tarea, no solamente mirar el lente bonito que veíamos en las oportunidades. Primera opción, ¿cuál creen ustedes que es el desafío que debemos enfrentar prioritariamente? El primero, combatir la corrupción y la presencia de economías ilegales.
Brechas que amplían desigualdades. Cerremos brechas. Informalidad. ¿Cómo elevamos productividad? Somos un país hoy día mayoritariamente de clase media, pero nuestra clase media es muy vulnerable. Eso nos genera un desafío. ¿Será importante? Y finalmente, inseguridad y delincuencia. Claramente, corrupción e inseguridad son nuestros problemas, los principales desafíos que para ustedes debemos enfrentar. Corrupción, economías ilegales, mueve quienes somos y nos impide avanzar, nos impide desarrollarnos, nos impide usar bien los recursos públicos, pero la corrupción y la presencia de economías ilegales en la economía, en la sociedad, en la política, no se combate solamente con programas anticorrupción. Se combate con un buen gobierno, se combate con medidas que nos permitan elegir bien y aquellos que elegimos como gobernantes que podamos exigirles que gobiernen bien. Pero además nos exige que comencemos a cambiar algunas reglas de cómo funcionan las cosas, porque como venimos funcionando, sigue habiendo corrupción y economías ilegales. Segundo desafío, cerrar las brechas. Hacemos unos esfuerzos enormes para que todos los niños y niñas del Perú asistan a la escuela y los más pobres van a escuelas rurales muy pobres, con profesores que no han recibido capacitación, que no están motivados, que no están todos los días, con una infraestructura penosa. Más de la mitad de los colegios rurales no tienen agua ni desagüe, no tienen cocina, no tienen un patio, no tienen carpetas de calidad para estos niños. Esos niños, los más pobres del Perú, van a ir a escuelas que son las más pobres del Perú, por lo tanto, sus probabilidades de ser exitosos no van a ser las mejores. Necesitamos cerrar esas brechas para que esos niños más pobres tengan la misma posibilidad de salir adelante que un niño que nació en una ciudad donde su escuela es buena. Y esto se repite en salud, en infraestructura y en un montón de otros sectores. Tenemos que cerrar esa brecha si queremos que haya inclusión y que hayan iguales oportunidades para todos los peruanos. El Perú es el tercer país más informal de América Latina, es más informal que Haití, pese a su tamaño. 70% de los peruanos trabajan en el sector informal y solo generan el 20% del producto. Es imposible ser un país desarrollado cuando 70% de nuestros conciudadanos no forman parte del sistema, sino viven en un sistema paralelo donde las leyes no se aplican, no solo cuando uno piensa que los favorece, sino sobre todo cuando los desfavorece. Es imposible ser un país desarrollado cuando 70% de los peruanos no paga impuestos. Y eso se ata a otro elemento crítico que mencionamos, por el cual solo 5 personas votaron: productividad. Yo creo que es el principal problema del Perú para mirar el desarrollo. Un peruano promedio produce la quinta parte que un alemán promedio. Es decir, si los pones a los dos a trabajar, uno produce la quinta parte del otro, la cuarta parte que un americano y la mitad que un chileno. Yo el otro día me preguntaba cuántas empresas habían venido al Perú a invertir por la calidad de la mano de obra peruana, no por lo que Carolina mencionaba de los nuevos sectores, y no para vendernos productos. Y la respuesta es casi cero. Y la explicación es educación. El nivel de educación es tan bajo en el Perú que nos ponen los rankings que se llaman PISA y no PIXA, como algunos expresidentes se refieren, en el último lugar. Si nosotros no superamos el problema de educación y mejoramos la productividad, es imposible convertirnos en un país desarrollado. Informalidad y baja productividad están asociados con una clase media emergente muy potente. Hoy día, el grueso de los hogares peruanos, la gran mayoría de los hogares peruanos están en lo que llamamos clase media. Pero esta clase media tiene dos grupos.
una clase media consolidada, dos grupos iguales en tamaño, una clase media consolidada y una clase media emergente, que acaba de entrar a una situación de alivio mínimo en sus restricciones económicas, que tiene oportunidades de hacer y de consolidarse como una clase consumidora, productora, con capacidad de mejorar, invertir y de progresar. Sin embargo, es una clase media altamente vulnerable. Si el jefe de hogar, ella o él, se enferma o sufre el robo de su maletín de herramientas de trabajo, esa familia puede volver a entrar en una condición de pobreza. Y como no tenemos esquemas de protección y de seguridad para la clase media, ¿no?, la probabilidad de que eso suceda es muy alta. Todos los años en el Perú hay un gran movimiento hacia adentro y fuera de esta clase media. Y si hay demasiada vulnerabilidad, las probabilidades de hacer un plan a futuro eficiente, de hacer inversiones de largo plazo como educación o la adquisición de activos son muy bajas. Y eso lo que hace es reproducir la vulnerabilidad de esta clase media y con eso hacer muy volátil el consumo, la inversión y las posibilidades de cambiar informalidad y productividad. El último tema fue inseguridad. En realidad, nosotros no nos damos cuenta, pero América Latina es un barrio de bravos. 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en América Latina. Y Lima no forma parte de ellas. Ni ninguna otra ciudad del Perú. Eso significa que no hay problemas de seguridad, hay enormes problemas de seguridad. El problema de seguridad más grande que enfrentamos es convertirnos en México. Existen todas las razones para que el Perú tome ese camino. Presencia de condiciones naturales para el cultivo de coca, baja institucionalidad, corrupción policial, y por lo tanto el Perú se puede convertir en base del narcotráfico de una forma absolutamente más agresiva de la que hemos vivido. La inseguridad y la delincuencia además son profundamente antidemocráticas, porque a quien más tocan es a los más pobres, no a los más ricos que siempre se pueden cuidar. Ese es un problema que puede diferenciar si nos desarrollamos o no. Entonces, tenemos grandes oportunidades claras, todas asociadas con la necesidad de trabajar más, de mirar con este lente positivo cómo vemos el Perú y su futuro, pero también tenemos desafíos que enfrentar, que podemos verlos no solamente como desafíos y con el lente oscuro de todo es demasiado difícil y casi imposible de enfrentar, sino al revés. Aquí hay una oportunidad enorme para cambiar el futuro del Perú. Pero para cambiarlo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Carlos decía que yo hice una buena gestión en el ministerio. En realidad, hice mi trabajo. Fui y me senté todos los días a hacer lo que tenía que hacer. Y me equivoqué un montón. Pero también tuve aciertos porque trabajamos un montón de horas con un muy buen equipo. Porque lo que necesitamos para seguir adelante es usar las palabras que están en la pantalla. Tenemos que ponernos a chambear todos los días, en serio, haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando conversábamos con Carolina sobre esta presentación y sobre el destino del Perú, es como la pregunta de qué color es un camaleón. Es el color que yo quiera. Y el destino del Perú va a depender de lo que nosotros decidamos. Y cuando decimos nosotros, es porque los líderes marcan los destinos. Cuando ustedes llegan a una empresa, nadie cree que el señor que abre la puerta es el que va a marcar el destino de la compañía, pese a la importancia de su trabajo. La van a marcar los líderes. Y los líderes están acá sentados. Y no se necesita más dinero. Este no es un problema de dinero. Tampoco es un problema de que de afuera vengan y nos traigan las cosas. Dependemos exclusivamente de nosotros. Y como Carolina lo dijo, las palabras claves en 20 años cuando miremos hacia atrás y veamos si la hicimos o no, es si tuvimos la ambición y el coraje para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, gracias Carolina. No sé si, perdón, si quieres decir algo, pasa. ¿No? ¿Está bien? Bueno.
Entonces, lo que viene ahora es una interacción un poco más fuerte que la que hemos tenido hasta ahora, levantando la mano. Ahora van a poder hablar los que así lo hagan y se atrevan, pero antes permítanme, mientras van calentando, vayan pensando sus preguntas. Una opción es que las manden por escrito, pero de repente eso va a ser un poquito complicado. Si las piensan y tenemos micrófono, las van a poder hacer a viva voz. Solamente les voy pidiendo que piensen bien su pregunta, recuerden antes de hacer su pregunta de presentarse, decir de dónde vienen para que nos den un marco para poder entender un poquito mejor la pregunta y hacerla corta y concisa para que podamos tener más personas que participen. Juntamos unas cuantas preguntas y ellos hacen los comentarios a esas preguntas. Por favor, se trata de preguntas, no de planteamientos políticos, que yo estoy seguro que todos los tenemos. Preguntas a nuestros invitados. Y les voy a hacer la primera en función de lo que hemos estado escuchando. Y los escuchaba con mucha atención y me imaginaba que cada uno de los chicos acá presentes, y los grandes probablemente también, decíamos, ok, ya, pero ¿cómo se hace? ¿No? O sea, ya ustedes nos están dando algunas ideas de desafíos, algunas ideas de complicaciones que se pueden presentar, pero somos una sociedad que no sabe cumplir las reglas. De hecho, hace unos CADES, el motivo, el lema del CADE era, seamos rebeldes, cumplamos las reglas. ¿Cómo hacemos para promover, motivar a que nuestra sociedad entienda que si no cumplimos aquellos compromisos que hacemos, y eso va de paje a rey, o de ciudadano a presidente, no se puede avanzar, ¿no? ¿Qué reflexión podrían hacer al respecto? Yo primero. Como quieras, puedo yo. Yo encuentro que hay que tenemos un tema como de autodestructivo por el cual decimos que no vamos a hacerlo. O sea, el partido comienza diciendo, mira, este partido yo no lo gano. Y a mí me gusta un ejemplo que demuestra que cuando nos ponemos de acuerdo, lo hacemos. En el Perú usar cinturones de seguridad era considerado, por algunos inclusive, un error. Porque decían que no podían salvar su vida en caso de que el carro se volcara y tuvieran que salir, etc. Y un día se decidió que íbamos a usar cinturones de seguridad. Y hoy día todos usan cinturones de seguridad. Otro día decidimos que no íbamos a hablar por celular mientras manejábamos. Y hoy casi todos no hablan por celular cuando manejan. Creo que hay una vocación ciudadana por lograrlo y una falta de ambición burocrática por hacerlo. Y sin duda, el imperio de la ley, un poder judicial que funcione, policía. Pero creo que si nos atracamos en eso, nunca vamos a avanzar. O sea, si queremos resolver completamente la policía, completamente el poder judicial, cuando la sociedad sí quiere el cambio, y hoy día tenemos una ventaja enorme, y yo lo veo, rodeado en la universidad por jóvenes, hoy día no existen secretos. Entonces yo puedo hacer notar tu falta y no necesito un policía y un juez que lo haga. Facebook. Agrego ahí dos cosas. Si esperamos que todo se resuelva para comenzar a cumplir las normas, eso no va a pasar nunca. Todo nunca se va a resolver. Es cierto que necesitamos hacer importantes reformas institucionales para que las normas se puedan cumplir. Hay algunas que se contradicen, que nos ponen siempre en disyuntivos imposibles de resolver frente al dilema de cumplir o no cumplir. Pero claramente la decisión está en nosotros y hoy día tenemos procesos colectivos nuevos que nos permiten que el cambio venga liderado por los ciudadanos. Y creo yo que es ahí donde tenemos que lograr ponernos de acuerdo y gestar cambios desde quienes somos, desde el rol que nos toque de cruzar por el crucero peatonal y no por el medio de la pista, ¿no? Pero exigir que cuando cruzamos por el crucero peatonal los autos se detengan y no pisen la cebra. Entonces, son pequeñas acciones que van generando grandes cambios y que sobre todo nos demuestran que es posible movernos por decisión ciudadana hacia una vida en sociedad mucho más justa y mucho más responsable y respetuosa del otro.
lindo, precioso, pero cuando ustedes ponían su lista, había una que era informalidad. Y yo los escucho y digo, ok, me voy por el camino del informal y la hago. ¿Cómo hacemos? Yo creo que el informal requiere la oportunidad de ser formal, pero no que lo convenzamos de que ay, es buenísimo ser formal y pagar impuestos y cumplir todas las normas que nos pone el municipio, porque eso es lo ciudadano. Tenemos que demostrarle que hay beneficios de ser formal. Y hoy día esos beneficios son esquivos, son poco tangibles, sobre todo para aquel que está en posibilidad de hacer el tránsito. Entonces, yo me concentraría en el paquete de beneficios que le ofrecería tangible a ese informal que da un paso adelante y se convierte en un empresario formal. No hay que perder de vista que, además, los líderes olvidamos a todo ese grupo cuando comenzó. Es decir, no fueron informales, porque no tenían otra opción. La forma como sociedad recibimos a un inmenso grupo de ciudadanos fue como si no existieran. Y ahí se genera. Y yo estoy completamente de acuerdo con Carolina. ¿Cuáles son los beneficios para hacerlo? Y nuevamente, ser muy agresivo en eso, más que muy teórico. Y hay ejemplos muy buenos en el Perú. El Perú ha sido durante décadas la cuna de las microfinanzas. Todas comenzaron siendo pequeñas instituciones microfinancieras informales que, con un cambio en una norma, con una apuesta de todo el Perú y del sistema financiero por formalizarlos, ha logrado que hoy día tengamos más de 30 entidades microfinancieras formales, las más formales en el mundo de las microfinanzas en el mundo, con grandes posibilidades de seguir expandiéndose en el mundo de la formalidad. Les hemos dado una oportunidad de llevarles servicios financieros de la más alta calidad a todos los peruanos con un proceso de formalización muy exitoso. Es posible. Hay que hacerlo. Sin duda, sin duda. Pero déjeme un ratito más el Estás con rol el lente oscuro, tú, del abogado del diablo. Lo que pasa es que creo que hay un importante rol que juega en todo esto la actitud, ¿no? Y yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en generar actitud positiva, esa actitud que ustedes plantean, en una sociedad que cada vez es más autista, ¿no? Es yo y mi teléfono. Entonces, el beneficio tiene que ser para mí. Y mientras yo no encuentre beneficio para mí, se me hace mucho más difícil pensar en el bien común. Te ha salido el viejo, ¿ah? Sí, Me yo ha salido también el creo viejo. que Te ha esta salido el generación es viejo. diferente. ¿Cómo es eso de autista con el teléfono? Estás conectado con es todo. al revés, exactamente. El problema es que no están conectados con nosotros. Ok, Es el problema. ahí quería llegar. Ya, bueno, pero ese es otro tema. Nunca siento que la gente ha estado tan conectada. Es decir, hoy día están conectados con quien quieran, cuando quieran, participan activamente y podemos generar y ese es mi tema con el cambio y yo ahí coincido con que es la oportunidad de repente más grande. Podemos generar un cambio así, porque metemos la tecnología y la tecnología genera los cambios y la ciudadanía entera se convierte en un actor que antes le era imposible, porque no tenía el mecanismo para influir, salvo una gran marcha típica por las calles. Entonces, yo siento que hoy día la actitud está, las ganas están, y lo que falta son los líderes que quieran empujar esto y hacer lo que pase. Y yo creo que esta generación, ustedes que están aquí con nosotros hoy día, son justamente quienes son más críticos a ese autismo mucho más de nuestra generación. Y yo creo que son ellos, son ustedes los que van a traer el cambio, porque todos quieren no solamente ser exitosos, quieren que su país sea exitoso, quieren que su familia sea exitosa, quieren que su región sea exitosa, quieren salir adelante y quieren hacer algo que tenga valor, quieren ser parte de ese cambio hacia algo positivo. Y eso es lo que nos va a dar las palabras que poníamos al final: coraje, empuje, ambición, escala. Se van a equivocar y van a seguir adelante. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en los próximos años. Yo solo quiero añadir, yo siento además que nuestra generación era una generación de supervivientes.
absolutamente centrados en ellos mismos. Porque la tenías, o sea, barco se hunde, cada uno que vea cómo se salva. Yo lo que siento hoy, y lo siento mucho en el mundo universitario, es cómo cambio yo el todo y no solo mi parte. Y esa energía es la que hay que usar hoy. Y lo otro es que hay una enorme ventaja, que es que el mundo, por alguna razón, yo estoy un poco aterrorizado por esto, el mundo le ha dado un crédito enorme a los jóvenes. Entonces, claro, ¿dónde quedo yo? Pues, ¿no? O sea, me empujada. Entonces, esa fuerza es la que hay que usar en el Perú. Porque además nosotros somos un país de jóvenes. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Perfecto, yo creo que ya está bueno de cháchara de tíos. Me voy a parar para poder ver porque si no la luz no me permite. Tenemos un micrófono, ¿correcto? ¿Sí? Perfecto. Para hacerlo ordenado, vamos a hacer 2 preguntas de este grupo, después hacemos 2 preguntas de aquí, 2 preguntas de allá y luego escuchamos los comentarios de nuestros invitados. Por favor, a ver, tenemos a esta señorita de color, para estar a la moda, coral, ¿no? Buenos días con todos. Felicitarlos ante todo por la charla que nos han dado. Mi pregunta iba enfocada a que muchos estamos acostumbrados como peruanos a echar la culpa a las instituciones, al Estado, al otro, por el hecho de cómo está el Perú, por los problemas que atraviesa el Perú. Sin embargo, yo considero que el Perú se construye por el aporte de cada uno de nosotros, empezando o quiérase como ciudadanos en sí. Entonces, mi pregunta más va por el hecho de que ¿qué elementos o factores consideran necesarios como ciudadanos peruanos para contribuir con el desarrollo del Perú? Ok. Una segunda pregunta de este grupo. Aquí el muchacho que está con la mano levantada, por favor. Ahí a tu izquierda está el... perfecto. Bueno, buenos días, mi nombre es Oliver, soy de la Universidad Continental. Ahora, hablamos que el Perú va creciendo rápidamente, pero quiero saber si este crecimiento o desarrollo es sostenible. Esa es mi pregunta, si es sostenible el crecimiento o no. Perfecto. A ver, acá al centro, La C. me la ponen más difícil porque ahora sí la luz no me deja ver. Tenemos una persona ahí, por favor, con la... Sí. Está atrás tuyo el micrófono. Esto es a dedo, 1000 disculpas, pero no hay otra forma. Sí. ¿No quieres que contestemos las 2 primeras primero? ¿Prefieren? Sí, no, va a ser... A ver, creo ok. mucho. Estaba siguiendo las reglas que me dieron. Pero sí. Rompamos un poquito la regla. Sí, rompamos las reglas otra vez. Está bien. A ver, Perdón un segundo y después... Sí. Carlos está rompiendo las reglas. Yo quiero comenzar, no voy a contestar la pregunta porque te la voy a dejar a ti. Gracias. Las Pero, fáciles. no, claro, hay que comenzar. Uno siempre comienza primero por eso. Yo quiero la pregunta que nos hizo la señorita. Y yo no voy a contestar la pregunta, sino arrancó diciendo, echamos las culpas. Yo les digo cuál es una de mis mayores frustraciones. Y es que como peruanos no aceptamos que existe el error como parte del proceso. Que equivocarnos es parte del proceso. Castigamos terriblemente el error. Razón por la cual nadie quiere tomar riesgos. Equivocarse es el otro lado de la moneda de acertarla. Si alguien no se equivoca es que no está haciendo nada. Si ustedes no se equivocan probando lo que sueñan hacer, es que se están moviendo muy despacio. Uno de los mayores retos que tenemos es cambiar esa mentalidad y aceptar que alguien que se ha equivocado es alguien que tiene ahora una experiencia enorme y no un problema. Y si logramos hacer eso, pasamos al tema de la responsabilidad, que es los únicos responsables de que el Perú se desarrolle somos nosotros. Nadie más. Ningún extranjero, ninguna agencia de cooperación, nadie más grande, no, nadie. Y si no lo logramos, solo es culpa de nosotros.
Ahora Carolina les va a responder las preguntas. Gracias, Ya. qué fácil. A ver, siempre nos quejamos y siempre le echamos la culpa a las instituciones, al Estado, al sector público, a la corrupción. Y es verdad, muchas veces ahí están las responsabilidades. Pero lo hacemos sobre todo porque cuando tenemos un buen diagnóstico que identifica dónde están los cuellos de botella, los problemas, ¿no? Pensamos que hay siempre una malignidad detrás que disfruta con que eso sea así. Y lo que tenemos que hacer es simplemente tomar ese diagnóstico y tomar acción. Y las cosas no se resuelven con varita mágica, se resuelven una a una. Y cuando encontramos que hay un problema en un tema tan difícil como, no sé, la reforma electoral, sí, pues es muy difícil. Ya hay incentivos muy complejos para lograr que esas reformas se den. Pero igual hay que hacer que se den. Y para eso necesitamos ser muy creativos, tener mucha acción colectiva, comprarnos ese pleito y no decir, esto es responsabilidad de otro. Esto a mí no me toca. En esto yo no puedo hacer nada. Porque tenemos que comprarnos los pleitos en serio. Y tenemos que comprarnos los pleitos que son importantes para el Perú. Y para eso tenemos cada vez más herramientas, cada vez más posibilidades de hacerlo y tenemos que hacerlo sistemáticamente. Aquel que dice, esto es culpa de todos los demás, menos de mi culpa, está en problemas. Realmente, ojalá que esa persona encuentre un trabajo que le permita vivir tranquilamente el resto de su vida, pero no va a aportarnos mucho al país. Necesitamos hacer cosas, necesitamos arriesgarnos. Y para eso, de donde estemos, en el trabajo que tengamos, en la posición que tengamos en el barrio, en la casa, en la familia, hay algo que hacer. Sostenibilidad del crecimiento. El crecimiento del Perú es un crecimiento que depende poco más de la mitad de lo que pasa fuera del Perú. Y eso no lo controlamos, claramente. Pero la otra parte, la otra mitad que sí controlamos, tiene grandes posibilidades. Por supuesto, si queremos seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora, probablemente nuestros niveles de sostenibilidad sean bajos. Pero tenemos estos otros sectores prometedores, tenemos un país con una cantidad de recursos, por supuesto los recursos naturales, que son muy importantes, pero sobre todo el recurso humano, el bono demográfico, ¿no? La presencia de todos ustedes entrando a los mercados laborales son una oportunidad de que realmente logremos la sostenibilidad en el crecimiento. Ok, le tocaba entonces al centro, habíamos elegido a una persona que estaba acá adelante. Buenos días. Bueno, ya hemos hablado y tenemos claro que el tema de la educación es uno de los factores principales a tener en cuenta para todo el logro de alguna mejora social. Entonces mi pregunta va más orientada para, o sea, si tenemos claro y tenemos el interés, iniciativas y todo, ¿qué tips o qué recomendaciones nos darían para tener en cuenta, para lograr seguir ese compromiso y alcanzar las metas que son en realidad desarrollar un mejor Perú, un mejor país para todos, ¿no? Ok, gracias. Vamos a hacer un poco más, te la complico, pero ahí atrás hay dos personas con el micrófono. A ver, la que está a la izquierda. Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Jan, soy de la Universidad Nacional del Centro. Bueno, hablamos sobre desempleo, ¿verdad? Un caso que vi aquí en Lima fue que queremos que en medio transporte sacarlos, por ejemplo, a la empresa Orión, ¿no? Al pensar eso, muchos choferes que vienen de las regiones por buena economía se quedan sin trabajo del día para la noche. ¿Qué solución daríamos a ellos si en vez de el porcentaje de desempleo aumentaría ahí, ¿no? Ya que muchas, como lo dije, las familias vienen por una economía buena. Ok, gracias. Vamos con dos respuestas. En el tema de educación, yo creo que es un momento absolutamente mágico para la educación, por varias razones. La primera es, en realidad por dos razones grandes. La primera es por lo que estamos aprendiendo de cómo aprendemos. La educación prácticamente no ha cambiado los últimos 3000 años. Es de las pocas cosas que no ha cambiado.
Y lamentablemente lo que estamos descubriendo es que no sirve mucho, tal como se educa. Hay varias cosas que, por ejemplo, estas presentaciones son ideales porque el tiempo de atención de las personas apenas supera los 10 minutos. Después de 10 minutos la gente se desconecta. En segundo lugar, hay pocos eventos de pérdida de tiempo mayores que escuchar a un profesor repetir un libro. Porque uno no retiene prácticamente nada y en menos de 3 años va a haber olvidado todo. La educación va a cambiar dramáticamente, además por la tecnología. Y hoy día nosotros podemos cambiar la educación en el Perú. Y podemos cambiarla porque podemos llegar a todo el Perú y podemos dar un salto en términos de contenidos y en términos de capacitación no presencial. A mí me gusta pensar siempre en el caso de Estados Unidos con la educación. Todos hablamos del sueño americano. La base del sueño americano es que los colegios son los mismos para todos y que la educación es de alta calidad para todos. Esa es la base del sueño americano. Porque una sociedad, para que sea democrática y justa, supone que entre generaciones los dados se tiran siempre de nuevo y que todo el mundo tiene las mismas oportunidades para la siguiente. Yo creo que nos falta escala y ambición en nuestra mirada de la educación y aceptar que vamos a necesitar elementos nuevos, fundamentalmente tecnológicos en las clases. ¿Tú quieres coger el otro? Déjame agregar una cosa con el tema educativo y es siempre, como decíamos antes, nos gusta echarle la culpa a alguien, ¿no? Y entonces es culpa del Ministerio de Educación o es culpa del SUTEP siempre es culpa de alguien el problema de la educación. El problema de educación es culpa de todos y necesitamos, para lograr un cambio, este cambio en la educación, involucrar a otros actores. Necesitamos que los padres de familia no se asusten porque sus hijos no llevan tareas a la casa. Necesitamos que los padres de familia no obliguen al colegio a que participe en 68 desfiles cívicos que hay en cada una de las localidades. Necesitamos que los profesores no se sientan amenazados con el cambio, sino que sean el motor del cambio. Necesitamos que las relaciones jerárquicas al interior del aula cambien entre alumnos y profesores. Y esas son las cosas que nos van a permitir hacer la revolución en la educación. No construir necesariamente más colegios. Hay que construir colegios, por supuesto, y que sean modernos, adaptados a las condiciones de cada localidad, y no hacer un colegio igual para todo el Perú, con la misma infraestructura, con el mismo color, como si todo el Perú fuera igual. Y tenemos que entonces abrirnos a una educación mucho más compleja y con muchos más actores que el que al que hace una directiva y el que la implementa en el aula. Y déjame decir una cosa, y el gran responsable de la educación es uno mismo. O sea, el gran responsable de la educación de ustedes son ustedes mismos. Y el gran responsable de la educación de los niños hoy son sus padres. Porque hoy día yo puedo llevar el curso que quiera del tema que quiero gratis en Internet. Nunca hubo eso. O sea, uno de los problemas que uno tiene desde el lado educador es la revolución que va a haber en toda la educación. Ustedes pueden estudiar lo que quieran, aprender lo que quieran en una tablet. ¿Cuánto cuesta una tablet hoy día? El productor más eficiente de tablets del mundo es un empresario indio que opera desde Canadá. Menos de 100 soles. Eso es lo que cuesta una tablet. En la India acaban de sacar un teléfono celular, un smartphone, a menos de $10. $4. No hay ninguna excusa hoy para que uno no tenga educación. Y nuevamente, la responsabilidad es de uno. Ustedes pueden aprender lo que ustedes quieran hoy día. El amigo del centro que nos preguntaba sobre Orión y el desempleo, la informalidad. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque una cosa es encontrar una fuente generadora de ingresos, ¿no? Temporal, en un momento, en una emergencia, y otra, considerar que eso es un empleo, ¿no? Los señores de Orión que no respetan las reglas de tránsito, que atropellan gente y no resarcen a los familiares, que nos ponen en peligro a todos los que vamos por las calles, en realidad no merecen usar los bienes públicos que están usando y abusando. Si esa persona se queda sin trabajo porque no existe Orión, va a aparecer una empresa formal que haga la ruta de Orión, porque Orión gana dinero, porque hay un servicio que presta que le sirve a los consumidores, y si le prestamos un servicio de mejor calidad, va a haber alguien que lo ofrezca y que
haga legítima esa ganancia de dinero. Yo no pienso que haya un desplazamiento cuando formalizamos o cuando le quitan una ruta a un prestador de un mal servicio versus darle esa ruta a alguien que preste un buen servicio, que no ponga en riesgo la vida de todos los que pasan por esa ciudad. Y acá hay otro buen ejemplo, ese es un típico mirada con poca ambición y pensando en chiquito, que es, voy a sacar a la línea de combis y la voy a cerrar. Y voy a poner 2 inspectores y 3 policías y voy a hacer que pase. Nosotros enfrentamos el mismo problema en la pesca en el Perú. Nosotros siempre teníamos problemas de sobrepesca en el Perú y poco cuidado del recurso. Y decidimos entregar permisos y que nadie pudiera pescar más de los permisos que tenía. Y se generó el problema que el señor dice. ¿Qué va a pasar con todos los pescadores que ahora ya no van a poder ir a pescar? Y se pensó en grande. Se hicieron programas de capacitación, se hicieron programas de educación para esa persona y sus familiares, se dieron programas crediticios para esa persona y sus familiares, se hicieron obras de infraestructura para mejorar la capacidad de volverse productivos donde vivían esas personas y sus familiares. Exactamente lo mismo tenemos que hacer acá. Tenemos que aceptar que hay personas que pierden con decisiones que benefician a todos y hay que ayudarlos en ese proceso para que salgan adelante. Y si me permiten agregar una cosa, y regreso al tema de la actitud. La persona que hace las cosas bien, sea ministra, sea director de una universidad, o sea el conductor de un bus, siempre va a tener a alguien que quiera que trabaje con él. O sea, no hay posibilidad de que el buen conductor se quede sin trabajo. Siempre va a seguir habiendo la necesidad de transporte y en alguna compañía querrán a ese buen conductor. El malo no debe estar en la calle porque está poniendo en riesgo sus vidas, nuestras vidas, la de nuestros hijos o la de los hijos que ustedes puedan tener. Y ahí también hay una cuota de responsabilidad de nosotros de no permitir que ese tipo de situaciones se mantengan, aunque al comienzo pueda traer algunas complicaciones. Le toca al grupo del lado de allá, vamos a decir, para no decir a los de la izquierda. El grupo de la izquierda, dile. Es que ya no sé si hay izquierda, derecha, o sea, ahora todo es una cosa de lo más interesante. A ver. Aquí el señor que está con la mano levantada. Es la actitud. Tú. Aquí en la primera fila, perdón, todos estaban con la mano levantada. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta va más por el desafío de inseguridad ciudadana. Lo hemos visto, pero de un punto de vista acerca del narcotráfico. E inclusive nos proyectaban una imagen acerca de alguien que estaba haciendo, le estaban robando, ¿no?, el dinero. Entonces, creo que también esto forma parte del día a día, de la problemática del día a día que vemos ahora, ¿no? Los empresarios, los jóvenes, los están matando hasta por un celular. Entonces, creo que este también es una problemática de que no afrontamos ese problema, ¿no? Como que lo tratábamos de esquivar o ir por la tangente. Y quería preguntarles cuál es su visión acerca de las posibles soluciones, ¿no?, de esta problemática, porque sé que no existe una fórmula mágica, pero siempre tratamos de tratar de solucionarlo, ¿no? Gracias. Ok, una segunda pregunta. Ahí atrás, el que está con el teléfono prendido. Tú. Dale. Tú. Okay. Perdona, si lo hacemos rápido, tenemos tiempo para una ronda más. Es una pregunta rápida. El señor mencionó, mi nombre es Pedro Pablo Quispe, quería preguntarle, el señor mencionó de un punto de vista utilitario, de que para el beneficio de todos, algunos pocos tendrían que perder. En este caso, para el beneficio, para reactivar la economía, para que, digamos, para que todos los factores se den, digamos, para que las estrellas se alineen, para todo el Perú, ¿quiénes son los que tendrían que perder? En este caso, por ejemplo, en el caso de la formalidad, para formalizar a la totalidad de MIPES, ¿quiénes tendrían que perder en este caso? Ok, gracias. Dale. A ver, inseguridad ciudadana es probablemente uno de los temas más complejos y más preocupantes para todos. Como bien ustedes votaron, es un desafío enorme y es un desafío complicadísimo. No tenemos una ruta clara de cómo enfrentar el tema. Y aquí es bien importante resaltar una cosa que hemos venido diciendo en todas las intervenciones. No hay bala de plata.
Aquí no hay una cosa que tengamos que hacer que va a resolvernos un problema tan complejo. Aquí lo que hay es un conjunto de acciones con muchos más actores, donde hay algunos actores protagónicos, la policía, ¿no? las autoridades locales, ¿no? Porque además tenemos que lograr que el problema de la inseguridad ciudadana sea asumido, no solamente como una responsabilidad de quienes nos cuidan, sino crear nuevas formas de protegernos frente a la inseguridad ciudadana. Y ahí hay acciones y exigencias que van desde crear nuevos espacios públicos para que en los barrios haya actividades en espacio público donde nos reconozcamos, donde nos encontremos, donde tengamos una vida en comunidad que nos permita generar vínculos comunitarios, hasta reglas sofisticadas de acceso a armas de fuego, controles, etc. Entonces, tenemos ahí un margen de actores muy grande y lo que necesitamos es un liderazgo que nos permita avanzar hacia eso de manera articulada. Y ahí, de nuevo, tarea de todos. No le podemos echar la culpa de eso solo a uno, sino tenemos que involucrarnos todos. ¿Quiénes pierden? Ojalá que pierdan los malos. Yo espero que pierdan los malos, pero voy a dejar a Carlos que diga quiénes van a perder para... En el primer tema, además, yo tengo la sensación de que hay un enorme sentido de impunidad en el Perú, de que las cosas las puedo hacer y pueden pasar y no pasa nada. Y es bien difícil progresar como un grupo con sentidos de impunidad. Y lo dramático del sentido de impunidad, yo lo dije antes, es que es profundamente antidemocrático. Yo conozco un señor que le acaban de quemar su casa. Se la quemó un individuo porque la hija del señor no quiere salir con el individuo. La policía ha bautizado eso como violencia familiar y soltaron al hombre. ¿Eso pasaría si el individuo al que le quemaron la casa tuviera más recursos? No creo. Estaría en la cárcel. Y eso no es aceptable. O sea, lo que no es aceptable es que son los más pobres y los menos protegidos los más afectados, además. Tenemos que resolver el problema de la impunidad. Y tenemos que generar la presión para que eso ocurra. Y ese es el trabajo nuestro. Nosotros podríamos ahora decir, culpa del ministro del Interior, sin duda tiene responsabilidad, pero nosotros tenemos un músculo enorme de presión. Y cuando la ciudadanía pone presión, las cosas pasan. ¿Quiénes van a perder? Acá estamos por enfrentar en el mundo un tema del cual se habla poco, y es que la tecnología no ha hecho que la brecha se cierre, sino en mi opinión que la brecha se abra entre los adecuadamente educados y los inadecuadamente educados. Ustedes van a ser los grandes ganadores de ese juego, pero va a haber gente que va a perder. Y van a ser aquellos que están inadecuadamente educados. Y el problema de los inadecuadamente educados es que van a ver todo esto como muy injusto. Porque van a decir, oye, pero yo no trabajo menos horas. Yo no tuve la culpa de nacer ahí y de que el colegio no funcionara. Esos son los que nos tenemos que preocupar. Porque el grupo tiene que avanzar junto. No hay una sociedad donde uno pueda dejar atrás a una fracción importante y que no importe. Entonces, nuevamente, tenemos que pensar en grande. ¿Cómo los incorporamos? ¿Cómo les damos oportunidades? ¿Cómo hacemos que haya educación asequible en todos los espacios? ¿Cómo garantizamos salud? ¿Cómo hacemos que los señores mayores y los viejitos que Carolina nos decían tengan DNI? ¿Ustedes se imaginan haber vivido toda su vida sin DNI? Eso significa que no existieron. Yo creo que ese es el reto. Ok, nos quedan todavía unos minutos, así que podemos hacer una pregunta de cada uno y un esfuerzo para contestar 3. Vamos a intentarlo. Ok, a ver, ella que ha estado súper entusiasta desde el comienzo, hasta se paró para hacer su pregunta. Hola, ante todo, buenas tardes. Le agradezco mucho por haberme dejado participar porque somos de Tacna y bueno, recién hemos llegado en la mañana, hemos tenido inconvenientes, nos hemos perdido todo el día de ayer del CADE, pero gracias por dejarnos participar. Mi nombre es Michelle Muñante y vengo de la Universidad Privada de Tacna.
Y bueno, quería preguntarle algo que va muy acorde con lo que acaba de indicar, ¿no? Es muy común equivocarnos y usualmente el Estado nos da oportunidades, pero nosotros, mi pregunta en sí sería, por ejemplo, hay muchas personas, muchos jóvenes, incluso familiares de ustedes incluso, que han estudiado alguna carrera, ¿no? Entonces, en el transcurso de su vida se han equivocado y han, digamos, pedido préstamos. Entonces, ¿qué pasa con los préstamos? Los préstamos endeudan a la gente y pese a que uno puede tener el potencial muy grande, ya no tiene la oportunidad de postular a una buena vacante, a un buen trabajo o a algún lugar que le dé una mejor calidad de vida. Entonces, mi pregunta sería para ustedes, ¿qué podríamos hacer nosotros los jóvenes por esas personas? Porque incluso yo creo que aquí no hay ninguno que no tenga ningún familiar que por deudas o quizás se le murió un familiar o tuvo un accidente y tuvo que prestarse un dinero muy fuerte, digamos una cantidad fuerte en el banco y gracias a ello ya no pueden salir adelante, ya no pueden surgir, ya no pueden adquirir un cargo mayor, digamos, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? Muchas gracias. Ya, gracias a ti. A ver. Ella de rojo, por favor. Ya, no vale dos veces, pues ya ella usó la de pararse. Buenos días. Mi nombre es María Sixtina Cruchaga Ruiz, soy de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Mi pregunta va con respecto a la delincuencia actual. Ustedes comentaron que la pobreza se ha reducido y estamos en un 22% de pobreza a nivel general y un 4% de pobreza extrema. Entonces, yo he visto que se han desarrollado programas tanto de financiamiento para que todos los jóvenes puedan estudiar, como también programas de becas, ¿no? De oportunidades para los peruanos. Entonces yo no entiendo por qué la delincuencia sigue aumentando, si se supone que tanto la pobreza como la delincuencia se combaten con educación, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Porque es un nivel ya desesperante, ¿no? El que estamos viviendo, y se supone que la pobreza se está erradicando de poco a poco, la violencia también debería ser así, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Y a ver, alguien, ya, tú, que estás entusiasmadísima, de Blue Jean. Ella, para, está bien, sí. Buen día con todos. Soy Nazaret Alvites, UPN, Cajamarca. Tengo una pregunta. Yo creo que si bien es cierto, el Perú, la transformación depende de todos. Es cuestión de actitud. Pero tristemente estamos perdiendo lo que es ser peruanos. Entonces, a través de algunas investigaciones que he estado haciendo, somos uno de los países que menos identificados se siente con sus autoridades. Y si es una cuestión de actitud y las autoridades que nos representan, ¿cuál sería para ustedes los principales elementos que ustedes como autoridades tendrían que cambiar para que nosotros también cambiemos esa actitud de empezar a confiar de nuevo en ustedes? Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias a ti. Muy buena pregunta, además. La pelota está en su cancha. Gracias. A ver, inclusión financiera. Inclusión financiera es uno de los grandes desafíos que tiene el Perú hoy día. ¿Qué quiere decir inclusión financiera? Que podamos tener acceso, pero que podamos usar productos y servicios financieros de calidad. ¿Por qué nos sirve la inclusión financiera? Uno dice, para hacerle negocio a unos bancos que nos roban y que cuando uno no puede pagar no tiene cómo salir adelante y entra en una espiral que solamente nos lleva a situaciones peores. Todo lo contrario. La inclusión financiera lo que nos da es una herramienta que podemos usar de distintas maneras dependiendo de qué es lo que necesitamos. Tener seguros, tener acceso a esquemas de ahorro, a créditos en determinadas circunstancias, con incluso a sistemas de pensiones que nos permitan pensar en nuestra vejez, son fundamentales. Pero tenemos para eso no solamente que contar con esos servicios, sino que poder usarlos, saber usarlos, ¿no? y que los servicios sean de calidad. Para eso necesitamos servicios muy formales que protejan al consumidor, pero sobre todo necesitamos capacidades financieras para saber qué usar, cuándo usar y cómo usar. Y en el Perú
desgraciadamente, los niveles de literacidad financiera son de los más bajos del mundo. Y entonces lo que necesitamos es que temas como ese sean parte de los temas que incluimos en la currícula escolar y que todos crezcamos sabiendo en qué momento y cómo debemos utilizar determinados servicios financieros justamente para evitar caer en situaciones dramáticas. Hay muchos que ya están y con esos tenemos que hacer un trabajo, como decía Carlos, particular para ayudarlos a salir, a recuperarse y a enfrentar esa deuda que se ha ido acumulando. Y ese problema no es solo de las personas, es de los municipios que tienen deudas con el sistema previsional, es de los gobiernos regionales, es de un conjunto de otras instituciones también. Es un problema de todos y hay que enfrentarlo. Punto y se acabó. Pero hay que evitar que siga sucediendo. Carlos, nos plantean esta dicotomía entre delincuencia y educación y nos quedan solo 7 minutos. No, pero nos falta además la pregunta más difícil, que fue la del Sí. otro lado. Que... Hay que incluirla. Ya. Yo quiero regresar al tema de la impunidad. Es decir, tú eres de Trujillo, yo voy a Trujillo todos los meses. ¿Ya? Y en Trujillo de pronto aparecieron cupos, ¿no? Te ponían stickers al mototaxi. Y si no tenías el sticker, te frenaban. Tenías el sticker, podías pasar. Y de pronto todos sabíamos en Trujillo el tema de los stickers. Luego el sticker llegó a unidades más grandes. Y en los últimos meses le han quemado a varios transportistas su vehículo, pues no quisieron poner el sticker. Y nos vamos acostumbrando. Y vamos diciendo, bueno pues, y hay una impunidad y una falta de reacción como sociedad. De pronto en Trujillo además nos animamos por un candidato que parecía mano dura, pero que las cosas no cambiaron. Y nuevamente regresamos al tema de nuestra incapacidad como sociedad de hacer y evitar temas. Creo que Trujillo debería convertirse en el ejemplo de que la delincuencia la podemos voltear. Y para eso necesitamos una profunda decisión de hacerlo. No hay problema que no se pueda resolver. Yo me acuerdo que en el fútbol la peor barra del mundo era la inglesa. A donde iban, en el mejor escenario solo le pegaban al resto. Y decían que eran incontrolables. Tomaron la decisión de cambiarlo. Y es eso, tomar la decisión de cambiarlo. Y hoy día los estadios en Inglaterra no tienen rejas. Tú podrías saltar de la tribuna a la cancha y no pasa nada. Hay un montón de medidas que no vemos, pero están ahí. Y eso es lo que quiero atar a la siguiente pregunta. Y es, los peruanos no tenemos un ADN distinto al resto de la raza humana. Lo tenemos básicamente igual. Y somos, al final, producto sencillamente de lo que nos rodea. Y hemos llegado a conclusiones como, no importa que robe, pero que haga obra. Y eso es una profunda baja autoestima. Porque yo estoy dispuesto a votar por un ladrón, porque bueno, pues, por lo menos hace algo. Inclusive por uno que llegó a decir, oye, yo no robo en camión, sino en carretilla, y comparto. Y fue reelecto. ¿Por qué los tenemos, en primer lugar, van a hacer algo ellos para cambiar, para que se ganen nuestra confianza? La respuesta es no. Son los malos de los que Carolina habla. Y la pregunta es, ¿por qué gente como ustedes no entra a política? Y cambia el Perú. La política ahuyenta a la mayoría. Hubo un congresista, hasta ahora me acuerdo, que juró por Dios y por la plata. Luego dijo que se había confundido. Y la clave es por qué otros no entran a política. Porque lo que se requiere para el Perú son liderazgos. Y hay una sed absoluta de esos liderazgos. Lo vemos en todas las últimas elecciones. Ustedes han visto, no es que el peruano agarra y tiene esta idea del voto, no. Es que no sabe, no encuentra por quién votar.
Y por eso va moviendo su voto, porque en el fondo sigue buscando a ese grupo de líderes que quiera acabar con la inseguridad, que quiera beneficiar a los menos beneficiados y que quiera apostar porque el Perú puede ser un país desarrollado. Tu pregunta no termino de contestarla porque se me complica. Y yo, como ya soy viejo y he aprendido, cuando se te complica lo que tienes que hacer es pasarle la pregunta al siguiente. Y entonces Carolina va a cerrar la sesión contestando tu pregunta. ¿Tenemos un cierre final o no? Sí, depende de ti. A ver, yo voy a tratar de contestarte diciendo que también hay actitudes que tenemos que hacer. Creo que lo primero es, necesitamos más y mejores políticos. Necesitamos más competencia democrática por liderazgos que realmente nos traigan un cambio. Y eso implica una renovación profunda en la política. Y eso, por supuesto, depende de la voluntad de actores y líderes como ustedes que quieran entrar en la política, que implica comerse un montón de sapos, porque no es fácil, pero hay que hacerlo. Pero también implica que aseguremos que las reglas que llevan a los líderes a convertirse en políticos con capacidad de tomar decisiones son las mejores, son democráticas, nos permiten justamente desincentivar a los malos y permitir que aquellos que van a traer el cambio puedan asumir esas posibilidades. Pero también tenemos que ser realistas nosotros como electores, nosotros como ciudadanos. Cuando escuchamos el discurso de un político que nos promete que en 2 años va a resolver la delincuencia, la pobreza, el Perú va a crecer a 8% al año, sabemos que nos están engañando. Pero aún así, votamos por eso porque, bueno, por lo menos tiene buenas intenciones. Pero tenemos que ser realistas, ¿no? Y después cuando un político gana y vemos que no puede cumplir ni 10% de lo que nos ofreció, ¿no? Lo destruimos en 5 minutos, no le damos ninguna chance, ¿no? Entonces hay un juego muy perverso en la necesidad y la vocación de prometer cosas que sabemos son irreales y la capacidad y la velocidad con la que se pueden hacer algunos cambios. Entonces tenemos que ir reconciliando esos dos mundos, porque si no, siempre estamos en el mundo del descontento, ¿no? O de la incredulidad. Y ahí es donde necesitamos liderazgos que sean mucho más realistas, mucho más aterrizados y mucho más transparentes en que cuando nos ofrezcan algo nos digan cómo lo van a hacer y nos den evidencia y plazos razonables de lo que sí se puede hacer. Y por eso necesitamos mejores políticos, no descarados que nos digan robo pero hago cosas, sino que nos muestren qué cosas realmente pueden hacer y cómo las van a hacer. Ok, muchas gracias. Nos quedan unos segunditos que me los voy a robar para que si quieren comentar alguna cosa final, por favor, Carolina, Carlos. Yo voy a decir solo una cosa final y creo que es sumamente importante y no lo hemos mencionado en esta sesión, está reflejado en la sala, y es que un gran cambio en el Perú es que también vamos a ver en su generación, más que en la mía, liderazgos femeninos. Y esos liderazgos femeninos van a traer diversidad y van a traer nuevas formas de tomar decisiones, nuevas formas en las que se van a dirigir las empresas, en las que se van a hacer política. Y ustedes, no solo las chicas que van a tener que asumir esos liderazgos y pelear por ese sitio, sino sobre todo los chicos que van a tener que aprender a convivir y abrirle los espacios para que les vaya mejor a todos. Ese cambio es un cambio fundamental en la sociedad peruana donde todavía, a pesar de grandes avances, hay discriminación de género. Y aquí es donde también tenemos que construir una política que nos permita aprovechar al máximo el potencial de todas las mujeres peruanas. Carlos. A ver si me puedes ganar con eso. A ver, supérala. A ver si me puedes con eso, a ver. Ese fue un discurso político, ¿ah? Son 600 votos. Es un éxito. Es un éxito tu discurso. Es imbatible el discurso, pero además pero las mujeres ya están tomando en control de todo, eso es lo que yo siento. Discúlpenme, les voy a decir solo una cosa. En el mundo, no en el Perú, en el mundo,
Si las 1.500 empresas listadas en Standard & Poor's 1.500 reemplazan todos los sitios que se desocupen en sus directorios solo con mujeres, cosa que no va a suceder, pero digamos que lo hicieran, va a haber paridad de género, es decir, igual número de hombres y mujeres en esos directorios en el año 2065. Entonces, están cambiando, pero a una velocidad de tortuga. Tenemos que ir más rápido. A ver. Dale. Yo no estoy en contra. Que no te me pongas optimista con eso. Hay que acá darle. Muy bien. Yo la verdad es que a mí esta es la calle que más me gusta, y a los organizadores siempre se los he dicho, porque es la calle que vienen ustedes. Y yo vivo entre optimismos y pesimismos sobre el Perú, como el camaleón. Hay días que soy muy optimista y hay días cuando manejo soy muy pesimista. Creo que nunca en el Perú una generación tan mezclada positivamente ha entrado a la fuerza laboral como ustedes. Nunca hemos visto personas que vienen de todo el Perú y tienen la capacidad de cambiarlo. Hombres y mujeres. Que yo podría dar un discurso de cómo nos han empujado, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Y creo que ese es un momento de liderazgos. Ese es el momento de decir, oye, vamos a sacar esto adelante, de decir, esas dificultades no son imposibles de vencer, de meterle tiempo y de no buscar en otro la responsabilidad de lo que nos pasa. Si ese cambio se produce, ustedes van a ser la generación que va a cambiar el Perú. Y yo voy a ser un viejo contento de verlos triunfar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carolina. Solamente decirles que hemos tenido una sesión realmente interesante. Hemos hablado de oportunidades y desafíos, de los cambios que requerimos, de ganadores y perdedores, pero una cosa que pueden estar seguros es que esta sala está llena de ganadores y los felicitamos y les agradecemos por habernos permitido participar.